En Conexión es una presentación de Nando Grill, donde el sabor del llano se siente. Este programa es una presentación de Canero Fadul Immigration. Reputación, confiabilidad y efectividad. Las noticias, protagonistas y tendencias del momento. César Miguel Rondón, en Conexión Radio. La voz que cuenta la historia mientras ocurre. Muy buenos días. Son las 9 en punto de la mañana de este lunes 11 de septiembre de 1900. Es que estaba haciendo una seña, no la cara. Disculpen, repito. Muy buenos días, no, ya no son las 9 en punto. Eso me pasa. 9 y 1 minuto de la mañana de este lunes 11 de septiembre del 2023. Nada de 1900, eso se acabó. Hace ya mucho. En este momento, a las 9 y 1 minuto de esta mañana, usted está en la sintonía de En Conexión Radio por Éxito 107.1 FM, la radio de Miami, territorio éxitos. Y usted también puede sintonizar nuestro programa por la aplicación Actualidad Media Group, que usted puede descargar de manera gratuita en su celular. Y también nos puede usted escuchar en éxitos107.com. Aquí recibo el saludo de Jorge Anaya, desde Viña del Mar, en Chile. Él es de Valencia. Juan Bautista González en una Caracas soleada por Petare, nublada por el Ávila. Nidia Pernalete en Puerto Ordaz, María Fernanda Mazzarelli en Buenos Aires, Aeda Bon en Orlando, Guillermo Lozada en Georgia, José de Villa en Maracaibo, hoy muy fresco a 30 grados apenas. Gerardo Serrao en Doral, Aleja González en Caracas, Edgar Bravo en Madrid, María B. Calderón en Mérida, la Mérida venezolana, María Isabel Vargas en Palmersville. Gracias a todos, pues, por reportar la sintonía de En Conexión Radio. En Conexión Radio es una producción de Flor Alicia Anzola para Éxito 107.1 FM. Muy buenos días, Flor Alicia. Buenos días, César Miguel. Hola, Laura. Hola, Jesús, Carlos y toda la audiencia. Laura Rodríguez está en la producción general. Muy buenos días, Laura. Muy buenos días a todos y feliz comienzo de semana. Mariel Sofía Rodríguez en Madrid está en la producción informativa. Buenos días, Mariel Sofía. Muy buenos días a todos, feliz inicio de semana. Y Jesús Carreño está en los controles. Muy buenos días, Jesús. Buenos días y feliz comienzo de semana. Ante el micrófono, quien tiene el gusto de hablarles, César Miguel Rondón. Hoy, 11 de septiembre, se celebra la festividad de la Virgen de la Coromoto. La Virgen de Coromoto es la patrona de Venezuela. Los festejos se realizan Coromoto, así que felicitaciones a todos los compatriotas y aquellos que llevan de nombre Coromoto. Y también en el santoral católico se celebra San Adelfio de Luxeuil, San Daniel Win, San Elías Espeleota y San Juan Gabriel el Peboire. En el calendario astrológico para el día de hoy tenemos a la luna menguando en Leo. La luna de Leo es la luna en la que usted puede ya reinar, imponerse, es la luna en la que le van a aplaudir y a celebrar por fin todos sus esfuerzos, todo su trabajo. Es la luna para reinar. Luna menguante en Leo, Sol en Virgo y Mercurio retrógrado este lunes 11 de septiembre del año 2023. Hoy es el Día de los Patriotas. Cada 11 de septiembre se conmemora Patriot Day,
en memoria de los casi 3.000 muertos en los atentados de aquel aciago 11 de septiembre del año 2001. La mayoría en este país le denomina 9/11, que es como es el día de hoy, pues 9 de septiembre. En nuestra agenda informativa para este programa del 11 de septiembre, vamos a conversar en Caracas con el internacionalista Félix Gerardo Arellano a propósito de la visita de Nicolás Maduro a China. Aquí en Miami vamos a conversar con el profesor Eduardo Gamarra, profesor de Ciencias Políticas en la Universidad Internacional de Florida, FIU, a propósito de la cumbre del G20. Vamos a conversar con Jonathan Palacios. La administración de Maduro expulsó a Colombia al preso político Jonathan Palacios, director de la organización animalista Funda Bolívar. Palacios aseguró que fue apresado por recoger pruebas del asesinato de miembros de su familia en una trocha del estado Táchira. Además, por la republicación de una imagen donde aparecía el fiscal Saab. Utilizaron esa imagen para someterme, para torturarme, para destruirme, para amenazar a todas las personas cercanas a mí. Con la economista Tamara Herrera en Caracas hablaremos del eventual desbloqueo de $3.000 millones que han sido retenidos en el extranjero, dólares venezolanos, según el Financial Times. Vamos a conversar con el geólogo Nahum Méndez Chazara a propósito del terrible terremoto en Turquía, en Marruecos, perdón. Al menos 2.100 personas se dan ya por muertas. Vamos a conversar con el doctor Marc Güell de la Universidad Pompeu Fabra, allá en Barcelona. El primer órgano humano creado dentro de un animal abre la puerta a fabricar recambios para las personas. Experimento realizado con riñones humanizados en embriones de cerdo supone un salto hacia el todavía lejano sueño de utilizar otros mamíferos como fuente inagotable de órganos para trasplantes. Y vamos a conversar con la actriz Mabe Hernández aquí en Miami, quien va a presentar La Tempestad de Shakespeare, pero en un montaje infantil. Nuestro foro, por supuesto, se lo vamos a dedicar al 11 de septiembre, 22 años después. ¿Cómo era Estados Unidos antes de esa fecha? ¿Qué ha sido Estados Unidos después de esa fecha? Vamos a conversar sobre esto con Alfonso Armada, quien era corresponsal del ABC de Madrid en Nueva York para aquel día, y Robert Macaulay, analista político aquí en Miami. Cuando repasamos en las efemérides de este día, 11 de septiembre, en 1498 en Japón se dio un terremoto en la escala de 8.3, en la escala de Richter. En 1541 otro terremoto en Guatemala que destruyó totalmente la ciudad. El 11 de septiembre de 1640 en el puerto de La Habana, un huracán destruye la flota de 36 navíos del almirante neerlandés Pata de Palo. El 11 de septiembre de 1830, Ecuador aprueba su primera constitución. Amigos del Zulia, el 11 de septiembre de 1891 se funda la Universidad del Zulia, Luz. 1906, Mahatma Gandhi inicia su movimiento de no violencia. El 11 de septiembre de 1919, los marines invaden Honduras. En 1930, en Italia, hace erupción el volcán Stromboli. 1973, 11 de septiembre, Salvador Allende, médico y político, presidente de Chile, es derrocado en un golpe de Estado liderado por Augusto Pinochet. Ese día muere Salvador Allende. El 11 de septiembre de 1978, en Camp David, Jimmy Carter, presidente de Estados Unidos, firma junto a Anwar el Sadat, presidente de Egipto, y Menachem Begin,
primer ministro israelí, el acuerdo de paz entre Israel y Egipto. El 11 de septiembre de 1981, el MoMA, el Museo de Arte Moderno de Nueva York, entrega a España el Guernica, el cuadro más célebre de Picasso. El MoMA tenía el Guernica en custodia, porque Picasso había dicho, ese cuadro no puede estar en territorio español mientras Franco esté en el poder. Y Franco murió en el 75. El 11 de septiembre de 1991, la Unión Soviética retira sus tropas de Cuba. Se calculaban unos 11.000 hombres en armas. El 11 de septiembre de 1992, el gobierno de Alberto Fujimori captura al terrorista Abimael Guzmán, líder de Sendero Luminoso. El 11 de septiembre del 2001 se aprueba la Carta Democrática Interamericana en la OEA, pero esa firma tan importante pasa desapercibida porque ese es el día en que se suceden los atentados del 11 de septiembre, donde colapsan, se derriban las torres gemelas del World Trade Center en Nueva York, es atacado el Pentágono y un avión, el U-93, termina estrellándose en Shanksville, Pensilvania. Hubo 3.016 muertos en total. Ya más cercano a nosotros, el 11 de septiembre del 2019, se detecta el primer caso de COVID en Wuhan, China. Y Abimael Guzmán, que fue capturado en el año 92, el 11 de septiembre del 2021, fallece en cárcel. 11 de septiembre de 1911 nace uno de los músicos cubanos más influyentes, Ignacio Jacinto Villa Fernández, mejor conocido como Bola de Nieve. El 11 de septiembre de 1914, W.C. Handy publica su famosísimo St. Louis Blues. El 11 de septiembre de 1925 nació el compositor norteamericano Alan Bergman. Y a las 9:13 de la mañana es hora de hacer contacto con Hani Martínez Ward, abogada de accidentes. Hani, muy buenos días, feliz comienzo de semana. Muy buenos días, feliz lunes para todos. Y bueno, para muchos comienza hoy la semana, para nosotros no comienza porque los sábados y los domingos estamos en nuestras oficinas, nuestro equipo trabajando 24/7 para todas las personas que están en un accidente los fines de semana, en las noches, los viernes en las noches. Y queremos recordarle que en la Florida usted solamente tiene 14 días para hacer un reclamo. Si usted nos llama en el día 15, en el día 16, pues es demasiado tarde y puede perder todo el derecho. Así que no confíe en los seguros, confíe en tener un abogado desde la escena del accidente, especialmente cuando no le cuesta absolutamente nada. Y ya Hani se lo acaba de decir, ellos trabajan 24/7, de manera que el teléfono de Hani Martínez Ward usted la debe tener en la memoria de su teléfono celular, porque no sabe cuándo lo va a necesitar. Se lo digo de seguidas. 855-DOLOR-55, 855-DOLOR-55, que equivale a 855-365-6755. Les repito, 855-365-6755. Hani, ¿por qué es importantísimo contactarte a ti y no a cualquier otro escritorio de abogados? Bueno, es súper importante porque cuando usted nos llama a nosotros, número uno, a lo mejor usted dice, oh, es Hani Martínez Ward y es los abogados que salen con la canción y con el 855. Para la compañía de seguros sabe que somos una compañía que tenemos más de 10 años especializados en accidentes, que tenemos un equipo que si no da el dinero que estamos peleando, tenemos un equipo de abogados que van hasta el final y ganan los juicios. Como hablamos, en principio de año cerramos un caso por exceso de $100 millones. Acabamos este mes pasado cerrar un caso por 1.7 millones. La semana pasada cerramos un caso por más de $1 millón. Entonces, ¿por qué pasa eso?
porque la compañía de seguro sabe que si no nos dan la oferta que le corresponde a nuestro cliente, tenemos abogados que van a ir a juicio y van a ganar en corte. Por eso es que usted necesita abogados especializados en accidentes. Por eso no llame a cualquier abogado, llame a Hani Martínez Ward. Le repito el teléfono, 855-DOLOR55, 855-DOLOR55, que equivale a 855-365-6755. ¿Algo más, Hani? Eso es todo. Estamos aquí. Pase por nuestras oficinas en Miami Lakes a visitarnos. Por allí pasaremos. Muchísimas gracias, Hani. Que tengas un buen día. Muchas gracias. Hani Martínez Ward, abogada de accidentes. El editorial con César Miguel Rondón. Simón es un nombre que pesa toneladas en el imaginario venezolano. Simón es básicamente Bolívar y es el nombre de cuánta cosa hay en Venezuela. Desde el aeropuerto hasta la Orquesta Sinfónica de la Juventud, pasando por el premio a esto, el premio a lo otro, a cuánta calle, a cuánta avenida hay, a cuánta plaza hay en una ciudad, en un pueblo, pues la más importante es la Plaza Bolívar. Esto forma parte del llamado culto a Bolívar, que terminó pervirtiéndose terriblemente en este cuarto de siglo bolivariano, entre comillas. Simón es el título de una película. Simón a secas, sin apellido. Simón venezolano. Simón joven. La película obedece al talento de el joven Diego Vicentini, un joven que entiendo no llega todavía a los 30 años, y ha logrado su ópera prima. Simón en la película es interpretado por Christian McGaffney. ¿De qué trata Simón? Simón es un estudiante de ingeniería en Caracas y se ve involucrado en los sucesos del año 2017, que fue la repetición de los sucesos del 2014, cuando la dictadura de Nicolás Maduro reprimió de manera salvaje, a mansalva, las manifestaciones de los estudiantes. Eso dejó un saldo importante de muertos, de heridos, de detenidos, de torturados. Simón fue uno de ellos, y la película está narrada desde el presente, cuando el joven Simón, viviendo aquí en la ciudad de Miami, trata de lograr un asilo político. Vive, pues, con una mano adelante y otra atrás, como dice el dicho. Busca un trabajito aquí, un trabajito allá, y su presente está marcado por los tormentos de lo vivido en Venezuela. Fue torturado a mansalva por un coronel de la Guardia Nacional extraordinariamente bien interpretado por Franklin Virgües. Entre sus compañeros de aula hay uno que quedó ciego porque le dispararon a los ojos en una de esas manifestaciones, y esos tormentos van salpicados de reflexiones políticas. ¿Valió la pena?, se pregunta Simón en múltiples oportunidades. ¿Por qué no logramos el éxito si estábamos todos en la calle poniendo el pellejo? La comunidad internacional nunca reaccionó. Los políticos los echaban a la calle y los abandonaban. Ningún dirigente político cayó, ni siquiera fue rasguñado en aquellas manifestaciones. Y los militares nunca se convencieron y pasaron a apoyar la rebeldía. Hay un momento crucial en la película donde el coronel que interpreta Franklin Virgües le dice al Simón prisionero: ¿tú crees que si sale el monigote de Miraflores
esto va a cambiar. Esto no va a cambiar porque esto es un negocio. Y es lo que define realmente el problema. Para los militares, para el régimen, para Maduro, esta permanencia en el poder es un problema de negocio, de robo, de corrupción. Son miles de millones de dólares involucrados, donde la política y el bienestar del país, como lo soñaron estos jóvenes, no tiene cabida. Diego Vicentini comentó el día sábado, cuando se dio una exhibición aquí en Miami, a sala llena, que se levantó en pie a aplaudir largos minutos, una ovación cerrada para Vicentini y su elenco y todo su equipo. Dijo que había recibido un mensaje, un tweet desde Caracas, donde en Venezuela se está exhibiendo comercialmente la película, donde decían, el detalle está en que uno termina la película y cuando sale a las calles de Caracas, por ejemplo, se da cuenta que la película no ha terminado. Y es cierto, Simón no ha terminado. Simón es una película, una realidad que todos los venezolanos, estemos donde estemos, allá o aquí, llevamos encima. Bravo por estos jóvenes, por Diego Vicentini, Christian McCaffney, Franklin Virgües, no tan joven, pero sí, lo pongo en la lista también, y Jana Nawarchi, quien es la actriz norteamericana que participa en la película. Ese día dijo, lo siento mucho, ella no habla español, y se disculpó. Y un aplauso para Marcel Raskin y todo el equipo de producción que echaron adelante una película sin duda histórica, que ahora es cuando dará que hablar. 9:24 de la mañana, una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión Radio por Éxito 107.1 FM en Miami. Escuchas a César Miguel Rondón en Conexión Radio. Noticias de Estados Unidos con César Miguel Rondón en Conexión Radio. Hanoi. El presidente Joe Biden cerró su primera visita a Vietnam, destacando nuevos acuerdos y asociaciones entre los países y presentando sus respetos ante un monumento en honor al senador John McCain, quien soportó un largo encarcelamiento durante la guerra de Vietnam. Biden y el primer ministro Pham Minh Chinh hablaron sobre el fortalecimiento de la industria de semiconductores de Vietnam y el compromiso estadounidense con un Pacífico abierto. Entre los principales acuerdos anunciados por la Casa Blanca se incluye el de $7.500 millones entre Boeing, con sede en Estados Unidos, y Vietnam Airlines, para comprar unos 50 aviones, y los planes de Amkor Technology, empresa de microchips con sede en Arizona, para una fábrica de $1.600 millones en la provincia de Bac Ninh, en Vietnam. Un juez federal rechazó el intento del ex jefe de gabinete de la Casa Blanca, Mark Meadows, de trasladar su caso penal en Georgia a un tribunal federal. Un revés significativo para Meadows y una señal preocupante para el expresidente Donald Trump. Unos 146,000 trabajadores automotrices en Estados Unidos se declararán en huelga si General Motors, Ford y Stellantis no cumplen con sus demandas antes de que expire su contrato con el sindicato a las 11:59 de la noche, hora del este, de este próximo jueves 14. Para obtener otros beneficios, además de sus demandas salariales, el sindicato exige que se le permita representar a los trabajadores de 10 fábricas de baterías para vehículos eléctricos. En parte, esto se debe a que los trabajadores que ahora fabrican componentes para motores de combustión interna necesitarán un lugar para trabajar a medida que la industria automotriz haga una transición cada vez mayor hacia los vehículos eléctricos. Según el Miami-Dade County Homeless Trust, la ciudad de Miami Beach tenía en agosto 152 personas sin hogar y sin refugio viviendo en las calles, mientras que el condado en general tenía 3.720 personas en esa situación.
Los comisionados de la ciudad de Miami Beach considerarán el miércoles 13 una ordenanza que enmendaría la prohibición de acampar en la ciudad, lo que faculta a la policía para arrestar a personas sin hogar. Los delitos se castigarán con una multa de hasta $500 y o 60 días de cárcel. Novak Djokovic ganó su título número 24 en Grand Slam Singles y el cuarto en el US Open. Djokovic solidifica aún más su reputación como el mejor jugador de la era moderna con una impresionante victoria en sets corridos sobre Daniil Medvedev de Rusia. Djokovic aprovechó un comienzo plano de Medvedev y luego sobrevivió a su amigo en un segundo set épico, para finalmente destrozar los 6-3, 7-6, 6-3. Lleva acumulados 24 títulos de Grand Slam. Por su parte, Coco Gauff se convirtió en la segunda estadounidense sin el apellido Williams en ganar el abierto desde Andy Roddick en 2003. Y es también la primera adolescente estadounidense en hacerlo desde Serena en 1999. Mañana comienza un importante caso antimonopolio contra Google. En un juicio que se espera que dure 10 semanas, Google tiene que demostrar que no está utilizando su dominio para canibalizar injustamente a su competencia. En octubre del año 2020, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos presentó una demanda civil antimonopolio contra Google por monopolizar las búsquedas y la publicidad en esas búsquedas. 2 meses después, los fiscales generales de 35 estados, el Distrito de Columbia, Puerto Rico y Guam presentaron una denuncia por separado. Estos casos ahora se han combinado. Son las 9:31. Lo que ocurre en Venezuela con César Miguel Rondón en Conexión Radio. Nicolás Maduro afirmó ayer domingo en su visita oficial a China, donde todavía se encuentra desde la noche del viernes 8, que el desarrollo diversificado de la economía venezolana lo asegura China. Esta es la 5ª visita del presidente Maduro a la República Popular China. Allí también solicitó apoyo chino para que Venezuela sea incluida en los BRICS. La última visita de Maduro a China fue en 2018, cuando los dos países firmaron 28 acuerdos, incluido un préstamo chino por $5.000 millones para impulsar la industria petrolera de Venezuela y planes conjuntos para un cuarto satélite. ¿Por qué esta visita? ¿Qué está buscando realmente Nicolás Maduro en China, un país al cual Venezuela le debe cualquier cantidad de dinero? Abordemos el tema. La pregunta se la formulo a Félix Gerardo Arellano, internacionalista, profesor de la Universidad Central de Venezuela en Caracas. Félix Gerardo, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos. Buenos días, cordial saludo para ti, tu equipo y la audiencia. Félix Gerardo, ¿qué está buscando Maduro en China y qué puede encontrar? Oye, mira, es una visita impresionante, desesperada, compleja. 6 días de visita oficial realmente sorprende. El trato que ha recibido hasta el día de hoy es un trato de tercera. Está siendo atendido por secretarios regionales del Partido Comunista. No está el canciller chino acompañando, no están ministros de alto nivel chinos acompañando. Obviamente va a haber algún encuentro pequeño con Xi Jinping, porque Xi Jinping también obviamente saca beneficios geopolíticos. El objetivo de Maduro, tengo la impresión, la tiene buena parte del país, es el desespero financiero económico. Un país cada vez más deteriorado, con unos servicios públicos prácticamente destruidos, buena parte del territorio sin luz, buena parte del territorio sin agua, el problema del internet, del servicio, del sistema de salud, los sueldos de los empleados públicos y de la administración pública en general. Bueno, un largo etcétera de desastre nacional, y hay campaña electoral. Siempre han vivido en campaña electoral, pero ahora la tienen más dura, porque todas las encuestas, incluyendo las del oficialismo, indican el deterioro de la popularidad, el rechazo de los miembros del propio partido de gobierno de la candidatura del presidente Maduro. Aliados tan importantes como el Partido Comunista se han alejado también de la alianza, de tal manera que la necesidad de recursos para demostrar que hay dinero en la calle
cuando la inflación sigue, cuando hay un deterioro enorme en el poder de compra, pues es el tema fundamental de la visita. Y seguramente algo logrará, no lo que aspira Miraflores, el hecho de que el presidente Maduro se haya desplazado a China por 6 días, significa que algo va a recibir. Recordemos que primero estaba la señora Delcy Rodríguez haciendo negociaciones técnicas, de tal manera que creo que alguna luz verde se dio tanto para las condiciones de pago de la enorme deuda que se tiene con China, como algún dinero fresco, que es el objetivo fundamental. Ya. Pero me llamó la atención eso que definiste como una visita de tercera, le han dado recibimiento de tercera. No es precisamente un líder fundamental el que ha recibido China entonces. Bueno, eso además se ve en este momento por el nivel de los encuentros oficiales. Recordemos que está haciendo una visita como pudiera ser una visita académica conociendo la alta tecnología china. Ojalá le informen o tenga claro Nicolás Maduro que ese enorme desarrollo tecnológico mucho tiene que ver con apertura a la inversión extranjera, con apertura a empresas extranjeras que se ubicaron en China por las condiciones que ofrecía Deng Xiaoping después del cambio en la política económica. Venezuela le está planteando a China las zonas económicas especiales, pero en un deterioro generalizado, porque no entiendo cómo va a haber agua en las zonas económicas, pero no en el resto del país, cómo va a haber luz en las zonas económicas, pero no en el resto del país, como la inflación o la crisis financiera. Y ese deterioro en las relaciones que se ha venido, esa prudencia, ese distanciamiento chino, pues creo que lo estamos observando. Uno, en el nivel del alto gobierno chino que se está presentando hasta ahora, repito, son como 3 secretarios del partido a nivel local, a nivel regional, lo que han recibido a Maduro. Pero hay otro detalle que hay que tener presente. Venezuela estaba en la lista de los 23 aspirantes a ser incorporados como miembros plenos al BRICS y no fue aprobado. La primera aprobación no entró Venezuela, entró Argentina, por ejemplo. Entonces creo que eso es otra señal de que hay distancia con Venezuela, no solo de China, creo que de los otros miembros del BRICS. Y ahora uno de los titulares que circula es que está buscando el respaldo de China, es decir, que no lo tenía. Es decir, que hay que movilizarse para que China, que le da importancia geopolítica, pero que no es un nivel como podría tener Brasil, Argentina, por ejemplo, que fue aprobada para ingresar en los BRICS a partir del 1 de enero del próximo año. Félix Gerardo, muchísimas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. Gracias a ustedes, cordial saludo. Félix Gerardo Arellano, internacionalista desde Caracas. En las próximas semanas se desbloquearán $3.000 millones de Venezuela retenidos en el extranjero, reveló el medio español El País. Fuentes señalaron al diario que esos activos los manejará la ONU y se destinarán a obras y saneamiento para mejorar la vida de los venezolanos. El desbloqueo de estos fondos se acordó en noviembre del año pasado en las negociaciones de México en el diálogo entre el chavismo y la oposición, pero hasta ahora no se habían puesto en marcha. 9:38. Lo que pasa en Latinoamérica, en Conexión Radio. Miles de personas marcharon ayer domingo en el centro de Santiago de Chile para conmemorar los 50 años del golpe de Estado de 1973 y homenajear a las víctimas de la dictadura militar. El presidente Gabriel Boric reconoció la solidaridad de México al dar asilo a cerca de 3.000 chilenos tras el golpe de 1973, incluida la familia del propio Salvador Allende, y dio las gracias a su homólogo mexicano, Andrés Manuel López Obrador, por participar en la conmemoración del 50º aniversario del quiebre democrático. Mientras, un grupo de activistas y académicos reavivó su pedido para que Australia salde su deuda con Chile y desclasifique los documentos sobre su papel en la caída del gobierno socialista de Salvador Allende en 1973. El sacerdote nicaragüense Osman José Amador Guillén, de 36 años de edad y de la diócesis de Esteli Norte, fue detenido por agentes de la Policía Nacional.
Esto ocurre en medio de tensiones entre el gobierno del presidente Daniel Ortega y la Iglesia Católica. El sacerdote fue detenido la noche del viernes dentro de la catedral por haber pedido oraciones por Monseñor Rolando José Álvarez Lagos. Monseñor Álvarez está en prisión desde febrero, cuando un tribunal sandinista lo condenó a 26 años entre rejas y lo despojó de la nacionalidad nicaragüense. 9:40. Las noticias del otro lado del mundo. En Conexión Radio. Marruecos fue sacudido por un terremoto de magnitud 6.8 en la escala de Richter a última hora del pasado viernes. El número de víctimas supera ya los 4.000 entre muertos y heridos, mientras siguen las operaciones de rescate en varias aldeas sureñas del país, ahora con apoyo internacional. Mientras avanzan las operaciones de rescate, varios aldeanos denunciaron que 17 aldeas montañosas en la comarca de Imdal, a 77 kilómetros al sur de Marrakech y a unos 50 del epicentro del terremoto, siguen aisladas y sin ayuda básica. El grupo de las 20 naciones ricas y en desarrollo dio la bienvenida a la Unión Africana como miembro, parte de la campaña del primer ministro indio Narendra Modi para elevar el sur global. El grupo firmó una declaración final a pesar de los desacuerdos agudos entre los miembros poderosos, en su mayoría centrados en el conflicto europeo. India también dio a conocer un ambicioso plan con los Estados Unidos, la Unión Europea y otros para construir un corredor ferroviario y marítimo que lo conecte con Oriente Medio y Europa en un intento por fortalecer el crecimiento económico y la cooperación política. El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, hizo un llamado ayer, en el marco de la cumbre del G20, a no marginar a Rusia de las conversaciones para revivir el acuerdo que permitía exportar granos desde los puertos del Mar Negro. Erdogan destacó que cualquier iniciativa para retomar ese pacto que no integre a Moscú no puede sostenerse en el tiempo. El presidente suspendido de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, anunció este domingo su dimisión. Voy a hacerlo, sí, porque no puedo continuar mi trabajo, dijo Rubiales en una entrevista en el programa de televisión británico de Piers Morgan on Sunster. En redes sociales publicó una carta en la que dijo que ya transmitió oficialmente su renuncia. Son las 9:42 de la mañana, una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM en Miami. En un momento regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. César Miguel Rondón está en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. Son las 9:45 de la mañana. Contratar los servicios de un abogado de inmigración es un asunto delicado, serio, porque establecerse en Estados Unidos requiere la realización de trámites que debes hacer solo con abogados con mucha experiencia y conocimiento, y ese es el caso precisamente de las abogadas de Canelo Fadul Immigration, especialistas en visas de inmigración, laboral, familiar y humanitarias, entre tantas otras. Ellas suman más de 55 años de experiencia, asesorando desde la solicitud de la visa hasta la obtención de la residencia y posterior ciudadanía. Si necesitas asesoría para inmigrar y establecerte en Estados Unidos, llama al 844-8-MIGRAR, 844-8-MIGRAR, que equivale a 844-864-4727. Di que llamas de mi parte y la primera consulta será gratis. También puedes escribir a inmigraya@canelofadul.com. Canelo Fadul Immigration, reputación, confiabilidad y efectividad. Leyendo las noticias del mundo, tuvimos varias que provenían de Nueva Delhi, donde culminó la reunión del G20, reunión a la que no fue Vladimir Putin, cosa que se esperaba, pero que tampoco contó con la asistencia de Xi Jinping, el presidente chino. Sí estuvo Joe Biden, y según se reseña en la prensa, pues aprovechó la ausencia de Xi para establecer vínculos cordiales. En
Hanoi, a donde fue después, y esto es curioso, un presidente de Estados Unidos en Hanoi, dijo que había tenido una reunión no hostil, no dijo cordial, pero dijo no hostil, con Li Qian, el primer ministro chino, quien fue liderando la delegación de ese país. ¿Qué balance se puede hacer de esa reunión del G20? Consultemos con el profesor de Política y Relaciones Internacionales, Eduardo Gamarra, de la Universidad Internacional de Florida. Eduardo, muy buenos días, muchísimas gracias por atendernos. No, un placer estar con ustedes. ¿Qué balance podemos tener de esta reunión del G20? Mira, César Miguel, yo creo que para Biden, en realidad, a pesar de las críticas tan grandes que ha recibido particularmente en los programas del día domingo y de parte de los candidatos republicanos, porque la declaración final en realidad es donde mucha gente se centra en el hecho concreto de que no hubo una condena directa a la invasión rusa a Ucrania. Es más, el mismo Zelensky también se quejó un poco, ¿no?, de la declaración final. Y creo que si uno mide la reunión solo en base del hecho de que no se condenó de manera directa y fuerte a Moscú, creo que uno realmente no entiende lo que sucedió en esa reunión. En primer lugar, yo creo que Estados Unidos está tomando, al menos esta administración, está tomando una posición algo más estratégica en torno a sus relaciones con lo que hoy se llama el sur global. Sí. Por eso, en esa reunión, por ejemplo, el hecho de que la Organización de Países Africanos, ¿no?, ahora forme parte del G20, es un punto muy importante. El hecho de que también el presidente Biden tome como subsiguiente visita a Hanoi y que establezca relaciones fuertes con Hanoi, es también importante analizarlo, precisamente porque Washington está pensando en formas de contrarrestar la influencia china en todo el mundo. Ahora, digamos, ¿qué tanto se logra en ese sentido? Es verdad, ya apuntaste lo suave que se habló con relación a la situación rusa, el discurso de Erdogan afirmando que no se puede condenar abiertamente a Rusia, pero en esos vínculos, en ese giro hacia el llamado ahora sur global, ¿qué tanto logra realmente el presidente Biden? Bueno, todo va a depender, porque el gran problema con estas cumbres, César Miguel, es que las cumbres que yo vengo siguiendo cumbres desde hace 40 años, el problema es que con las cumbres generalmente están llenas de muy buenas intenciones. Las declaraciones son documentos maravillosos donde todos son amigos, etcétera. El problema es en el seguimiento. Y el seguimiento, sobre todo para Estados Unidos, porque fíjate, la China lanzó una iniciativa global, básicamente, para construir unas supercarreteras y integrar al mundo por la vía de trenes, etcétera. Esa estrategia global, que también abarca América Latina, ha significado una inversión de miles de millones de dólares. Y ahora Estados Unidos están anunciando un plan de integración más o menos similar, pero solo que incluiría a la India y a ciertos países del Medio Oriente. La inversión norteamericana, primero, no es tan fácil porque como somos una democracia, todo tiene que pasar por el Congreso. Estamos en año electoral. Dudo que los republicanos le den un cheque en blanco al presidente Biden para financiar las grandes iniciativas que prometió. Y en ese sentido creo que es un comienzo a una nueva estrategia norteamericana respecto al sur global, pero no es suficiente. Ya que mencionas la circunstancia electoral como
en estos tiempos que corren, todo se ve desde el prisma electoral. ¿Qué beneficio, qué rédito político electoral le puede traer al presidente Biden una gira como esta? Bueno, pues mira, César Miguel, ayer la candidata Nikki Haley declaraba que la China es nuestro enemigo. Y esa ha sido la posición básicamente de todos los republicanos y probablemente será la posición respecto a China del partido en general. Los demócratas y particularmente el presidente Biden, lo que él dice es que la China no es nuestro enemigo. Queremos competir con la China, y lo dijo y lo ratificó en esta reunión. Él quiere que la China básicamente cumpla con las reglas que rigen un orden internacional. Esa fue la promesa de China cuando la dejamos ingresar a la Organización Mundial de Comercio. Pero sabemos perfectamente bien que por lo menos en lo que va del mandato de Xi, que China no está cumpliendo con una cantidad de promesas. Entonces, en ese contexto y en un contexto electoral, probablemente es mucho más fácil y más vendible a un público norteamericano, un electorado norteamericano, la idea de que China es nuestro gran enemigo. La paradoja, César Miguel, es que los republicanos casi en general están hoy pensando en que Ucrania es más enemigo nuestro también, y que podemos lidiar con Putin porque al final es un hombre que debemos admirar, ¿no? Dios. En fin. Eduardo, muchísimas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. Al contrario, César Miguel, siempre un placer. El profesor Eduardo Gamarra, profesor de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en FIU, aquí en Miami, 9:54. Las noticias de este momento en Conexión Radio. ¿Y qué noticias tenemos en este momento, Flor Alicia? Bueno, César Miguel, el alto comisionado de la ONU, Volker Turk, aseguró que apoya la discusión para incorporar el ecocidio como un crimen internacional y que pueda ser juzgado por la Corte Penal Internacional. Dijo: apoyo la discusión de esta y otras medidas para expandir la rendición de cuentas por los daños medioambientales, tanto a nivel nacional como internacional. Eso lo hizo en su discurso de inauguración de la sesión 54 del Consejo de Derechos Humanos, que ha iniciado un periodo de 4 semanas de reuniones. Sostuvo que se debe hacer algo para contrarrestar la impunidad de la que actualmente se aprovechan personas y empresas que expolian el medio ambiente. Gracias, Flor Alicia. Son las 9:55 de la mañana. Según el diario El País de Madrid, en las próximas semanas se desbloquearán $3.000 millones de Venezuela retenidos en el extranjero. ¿Será cierto esto? Porque recordemos que el desbloqueo de estos fondos se había acordado en el mes de noviembre del año pasado en las últimas negociaciones que se dieron entre gobierno y oposición en México. Pero hasta ahora nada. Vamos a Caracas. Allí en la línea telefónica está la economista, directora de Síntesis Financiera, Tamara Herrera. Tamara, muy buenos días. Muchas gracias por atendernos. Un gusto. Muchas gracias por la invitación. Tamara, ¿qué nos puedes decir? ¿Qué sabes de este eventual desbloqueo de los $3.000 millones? Bueno, la verdad es que a lo largo de los últimos meses y muy intensamente en las últimas semanas han abundado noticias sobre activas conversaciones y negociaciones, no solo de ese monto del llamado acuerdo humanitario que se acordó en noviembre, que mencionaste, y que está asociado a algo así como $3 millardos, sino también a unas negociaciones bilaterales que pudieran agilizar fuera de ese acuerdo también liberación de fondos y condiciones también para permitir que otras empresas, aparte de Chevron, tengan la posibilidad de activar sus campos petroleros en Venezuela. Entonces, todo eso ha estado a punto de inminencia, corre en los pasillos, pero no se materializa, y aparentemente la discusión está ahora de nuevo, están discutiéndose tanto en lo bilateral como
en lo multilateral en México, en tratando de involucrar a la ONU, que es la que estaba en principio involucrada para ser el fideicomitente es decir, el fideicomiso manejado por la ONU de esos fondos. Sin embargo, creo que van a ver, se ha estado conversando la posibilidad de hacerlo de otra manera, porque no parece que en la ONU haya la disposición de asumir la responsabilidad de ese fideicomiso. Así que las cosas están en verdadera incertidumbre, y en la prensa española ya se ha escuchado en varias ocasiones en las últimas 2 o 3 semanas que ese evento de liberación de fondos es inminente. Incluso, si recordarás, hace unas semanas salió una noticia relacionada con que el Novo Banco iba a liberar unos fondos importantes, y esos fondos se decía que estaban en ese lote, digamos, de los 3 millardos. Entonces, esas cosas no pueden ocurrir sin que el triángulo de negociación con Estados Unidos camine, se active, y Estados Unidos, desde el lado político en Estados Unidos, se movilice en la autorización a que esos fondos caminen, porque aunque el banco que tiene el depósito pueda decir no tengo problema en liberarlo, lo cierto es que ese dinero tiene que correr hacia un lado. Todo el mundo está atento, más que a la cuestión petrolera, que siempre es leída con buenos ojos, a la posibilidad de una liberación de fondos, sobre todo de parte de los acreedores de bonos, los que tienen los llamados bonistas, o que tienen bonos de PDVSA y de la República Venezolana, porque consideran que eso les facilita el cobro. Que han subido estos bonos, Tamara. ¿Por qué? Bueno, justamente porque se crea, es decir, dado lo bajo que están esos precios, porque Venezuela tiene un atraso importante está en default de deuda. Ella emitió bonos, República y PDVSA emitieron bonos por 83 millardos de dólares. Hoy esa deuda ha aumentado debido a los intereses y la mora del tiempo que ha transcurrido desde el default de 2017. Eso ya tiene 110 millardos. Entonces, esos bonos tienen muy poco valor, pero al mismo tiempo ese poco valor, cuando se vende al 10% o 20% de su valor nominal, puede ser muy atractivo comprar a tan bajo costo algo que eventualmente te puede rendir mucho. Entonces, cuando hay el rumor de que se van a liberar fondos, se asume como bajo riesgo adquirir esos bonos. Pero todos sabemos que esos fondos, en principio, van a tener una condicionalidad que no sabemos cuán rigurosa pueda ser, de que estas cosas vayan a la atención humanitaria, sea de infraestructura o propiamente en forma directa de medicamentos, etcétera, etcétera. Una última pregunta. Es un asunto complejo, sí, ya lo veo. Una última pregunta, Tamara. Cuando te refieres al triángulo de la negociación, entiendo o puedo sospechar que es Estados Unidos el que en definitiva tiene la última palabra sobre la liberación de los 3.000 millones. Bueno, nadie tiene la última. Si los tres no están de acuerdo, no puede ocurrir. Y si Estados Unidos, es decir, las sanciones son tan complejas y ramificadas, y tienen ese sobrecumplimiento, lo que llaman el overcompliance, donde aunque la sanción expresamente no diga que tú no puedes sacar un dinero de determinado momento y no lo puedes transferir a otra persona, eventualmente el banco que reciba ese dinero puede decir: yo no voy a recibir ese dinero porque puede estar involucrado con algo relacionado con las sanciones y me puede afectar por vía indirecta. Entonces se produce ese sobrecumplimiento, aunque el dinero se le autorice el movimiento. Entonces tiene que ser licencias específicas, seguramente que no vamos a conocer, no serán públicas, y que tienen que producirse. Yo no creo que eso sea ninguna avalancha, porque eso es un dinero distribuido en muchos bancos y es un proceso laborioso, pero no quiere decir que no vaya, lo que quiero decir es que no van a salir 3 millardos cuando salga. Si sale, no van a salir una avalancha de 3 millardos, sino seguramente podría salir 50, 100, 200, 300 millones, cosas por el estilo,
lentamente, pero es urgente también que se produzca. Tamara, te agradezco mucho que nos hayas atendido en la mañana de hoy. Siempre un gusto, César Miguel. Gracias a ti. Tamara Herrera, economista, es la directora de Síntesis Financiera en Caracas. 10:02 de la mañana. Una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión Radio por Éxito 107.1 FM en Miami. En un momento regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. César Miguel Rondón está en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. 10:05 de la mañana. ¿Buscas la mejor carne en vara del sur de la Florida? Pues en Nando Grill la vas a encontrar. En Nando Grill la carne se cocina en vara a la leña de manera indirecta, de forma que mantiene toda su jugosidad. Y esa carne en vara exquisita se acompaña pues con yuca frita, yuca asada, hallaquitas, arepas, cachapas, chorizos, chicharrón, morcilla. Dios mío. Nando Grill tiene sus sedes en Doral, Westchester y Homestead. Nando Grill, donde el sabor del llano se siente. 22 años atrás cambió por completo la historia de Estados Unidos, la historia de Occidente y la historia del planeta. Por primera vez en territorio continental de Estados Unidos había un ataque, en este caso además terrorista, que sacudió por completo a la sociedad. Al-Qaeda, liderada por Osama Bin Laden, lanzó un ataque con aviones comerciales que fueron pilotados por terroristas que derribaron las 2 torres del World Trade Center en Nueva York, atacaron un flanco del Pentágono, otros aviones volaron y uno tercero de United, el vuelo 93, terminó siendo controlado por los pasajeros y luego se estrelló en las llanuras cercanas a Filadelfia. ¿Qué ha pasado 22 años después en este país? ¿De qué manera ese hecho marcó la historia contemporánea de esta nación y, como decía, del mundo? Ese va a ser nuestro foro en la mañana de hoy. Vamos a contar con el periodista Alfonso Armada. Alfonso, en ese entonces, era el corresponsal del ABC de Madrid en Nueva York y sigue en Nueva York. Alfonso, muy buenos días, gracias por atendernos. Buenos días, pero permítame corregirle, no estoy en Nueva York, estoy en Madrid. Volví a Madrid en 2005. Muy bien. Bueno, entonces está en Madrid. Buenas tardes en lugar de buenos días, Alfonso. Buenas tardes, un placer. Y aquí en la ciudad de Miami está el analista político Robert McCauley. Robert, muchísimas gracias por acompañarnos en el programa de hoy. Muy buenos días, gracias por la invitación en este día tan importante. A ver, ¿qué ocurrió hace 22 años? Me gustaría que Alfonso, por favor, nos diese el testimonio, lo que recuerda de ese día tan extraño, tan aciago, tan insólito. Alfonso. Bueno, pues algo realmente insólito, no del todo insospechado, porque algunos guionistas de Hollywood ya habían previsto que una catástrofe ocurriera tarde o temprano en Nueva York. De hecho, a los guionistas de Hollywood les gusta pensar que el fin del mundo siempre será en Nueva York. Yo creo que los terroristas del 11 de septiembre leyeron muy bien la cultura norteamericana y la cultura de Hollywood a la hora de preparar un atentado a una hora de la mañana en que todas las cadenas norteamericanas estaban con las noticias de la mañana, las cadenas de televisión de Europa estaban en las noticias de las 3 y los noticiarios de Oriente estaban en las noticias de la tarde. El hecho, además de recurrir a aviones comerciales de pasajeros
secuestrarlos con cuchillos y estrellarlos contra los símbolos más representativos de la zona norteamericana, el comercio, los bancos, la industria y la potencia militar, el Pentágono. Y parece que el cuarto avión, el que consiguieron derribar los pasajeros, iba dirigido contra el Congreso, contra la sede del Poder Legislativo. Creo que, bueno, demuestra primero un gran conocimiento de la sociedad occidental contemporánea, la forma de hacer un daño tremendo al orgullo, a la seguridad y a la conciencia de una superpotencia como Estados Unidos, y después logra un efecto internacional inmediato, porque además creo que los atentados les salieron mejor de lo que pensaban. Estos 102 minutos entre el ataque contra la primera torre y el hundimiento de la segunda torre. Es el tiempo de duración de una película convencional y todos los ojos del mundo siguieron esos 102 minutos asomados a sus pantallas y fascinados, horrorizados con esto que estaba ocurriendo en Nueva York y que sin duda cambió la política interior y exterior norteamericana y de buena parte del mundo. Muy interesante lo que nos ha planteado Alfonso Armada, quien fue testigo porque era el corresponsal del madrileño ABC en Nueva York 22 años atrás. ¿Qué ha sido de Estados Unidos 22 años después? Es la pregunta que le formulo a Robert Macaulay aquí en la ciudad de Miami. Robert, por favor. Este evento del 11 de septiembre cambió muchísimas cosas, cambió el rumbo del país, ha tenido efectos culturales, militares, políticos. Bueno, hay que seguir la cadena, y también a Latinoamérica, hay que recordar eso. O sea, la primera cumbre de George W. Bush como presidente, ¿con cuál líder extranjero fue con México, con Vicente Fox la semana anterior. Tenía su programa de reforma migratoria, cooperación contra el narcotráfico, libre comercio, básicamente estrechar las relaciones entre los países. Y todo eso se echó de lado porque la prioridad después del atentado para Estados Unidos fue defender el país y ser práctico. O sea, la prioridad fue derrotar a los terroristas, proteger la seguridad nacional y también mantener el suministro de petróleo. ¿Y qué fue así? Entonces Chávez en Venezuela, bueno, fue suelto, ¿no? O sea, básicamente Estados Unidos tenía su prioridad de mantener el flujo de petróleo mientras se entraba en guerras en el Medio Oriente. Entonces eso cambió todo. Y dentro del país fortaleció la presidencia de George W. Bush. El país se unió, la gente, el país estaba unido, mucha gente se hizo voluntarios a las Fuerzas Armadas para derrotar a los terroristas y conseguimos esa victoria rápida para derrocar el Talibán en Afganistán, pero no encontramos a Osama Bin Laden. Y el segundo punto fue, obviamente mirando hacia atrás, fue un gran error la invasión de Irak, que tenía grandes impactos geopolíticos y políticos dentro de los Estados Unidos. O sea, ese fracaso en el sentido que había una victoria militar desde el inicio, pero el sueño de transformar Irak en un país democrático y hacer un ejemplo para el Medio Oriente, cambiar la cultura de ese mundo, de esa cultura tan complicada, tenía buenas intenciones, pero el resultado fue horrible. Al Qaeda aprovechó de la presencia de los norteamericanos para básicamente lanzar ataques terroristas para mostrar al mundo que podemos matar porque podemos matar. Y básicamente el mundo occidental encontró muchos problemas y también habían ataques terroristas en España, en Inglaterra, otros lugares. Entonces esto complicó y causó mucha polarización en Estados Unidos. Y después, y hay que recordar que Estados Unidos estaba bien económicamente en cierto sentido, pero tenía intereses muy bajos, una burbuja en los inmuebles, y la realidad es que mientras George Bush estaba apretado tanto por lo difícil de la guerra, por un lado, de otro lado por lo menos la economía andaba bien, pero había muchos efectos artificiales en el mercado inmobiliario. Realmente el país necesitaba una recesión, aumento de intereses para estabilizar la economía, pero en vez de enfrentar este riesgo económico, la administración Bush tenía que mantener esa burbuja de un lado económico, porque del lado político estaba muy negativo con la guerra y el desastre
de 2008, la gran recesión, y cuando la burbuja estalló, eso fue, yo creo, una consecuencia de que la administración Bush no quiso enfrentar la realidad económica y forzar el dolor de corto plazo económico, porque el país ya estaba sufriendo con la guerra. Entonces, todo una cosa trajo otra, trajo, digamos, Barack Obama como presidente, o sea, y después ISIS y la salida norteamericana. Entonces, esto cambió muchísimo. Yeah. Y ahora el país está más polarizado que nunca, y la polarización contra George Bush por la guerra fue muy fuerte, y él mereció esa crítica en el sentido que él hizo un esfuerzo equivocado. Todavía creo que era de buena fe, pero era una arrogancia norteamericana pensando que podrían cambiar la cultura de esa región. Entonces ha tenido efectos. Eso trajo Obama, los fracasos de Obama trajeron a Trump, que trajo el fracaso de Joe Biden, y aquí estamos. O sea, eso tiene consecuencias masivas para todo el mundo. Ya ves, una especie de cascada, rueda abajo, piedra abajo en la como dice el tango. Hablaba Robert McCauley aquí en Miami. Quiero preguntarle a Alfonso Armada algo. A nosotros, a los ciudadanos, digamos, de a pie, por ejemplo, viajar, antes entrábamos en los aeropuertos con comodidad, ahora hay que hacer largas colas de seguridad, en fin, que todo se ha complicado terriblemente. Y el terrorismo allí está, no ha vuelto a dar un golpe tan fuerte, terrible como el de 22 años atrás, pero allí ha estado el terrorismo, y sobre todo también se ha empecinado en Europa. ¿Qué nos puede comentar al respecto, Alfonso Armada, por favor? Bueno, me gustaría hacer hincapié en algo que lo que comenta Macaulay desde Miami, y es lo que cambió precisamente después de los atentados del 11 de septiembre. Yo creo que en ese momento Estados Unidos se granjeó la solidaridad de buena parte del mundo, sobre todo el mundo occidental, pero no solo. Había una especie de compasión generalizada y de entendimiento bastante generalizado de que era inadmisible un atentado de estas características. Y creo que esa especie de crédito, de prestigio, de compasión universal que se desató en favor de Estados Unidos, Washington la dinamitó con la obsesión del Pentágono y sobre todo de Cheney, el vicepresidente de Bush hijo, para convertir el ataque a Irak, al Irak de Saddam Hussein, como el objetivo de toda su política. Creo que hubo una campaña gigantesca de manipulación política y periodística para convertir en Saddam, que desde luego no era un santo, pero bueno, mantenía el régimen y el país unido bajo un férreo brazo de hierro, pero esta campaña para fabricar la idea de que Irak tenía armas de destrucción masiva provocó que los objetivos de Estados Unidos se centraran precisamente en esa invasión, rompió Naciones Unidas, provocó una división internacional tremenda. En España también propició una gran polarización social, hubo un rechazo inmenso al apoyo del entonces presidente de España, del señor Aznar, en favor de Bush, igual que de Tony Blair en el Reino Unido, y a pesar de esos intentos de que la ONU respaldara esta invasión, no lograron persuadir al Consejo de Seguridad y Naciones Unidas de la justificación de este ataque contra Irak. Está claro que, al principio, consiguieron que las bases de Al-Qaeda en Afganistán desaparecieran, pero la decisión de atacar Irak rompió en pedazos el país. Es verdad que eso, primero, cambió la política interior norteamericana, hizo que tanto la CIA como el Pentágono, como los servicios de seguridad y el FBI revisaran sus protocolos y formas de actuación, porque parece evidente es que había muchas informaciones que decían que se estaba preparando un atentado de gran envergadura y utilizando aviones comerciales, y sin embargo no se unieron esos puntos, no se unieron esas informaciones que tenían distintos servicios de información, y al final el atentado se produjo. Esto ha provocado que también el prestigio de Estados Unidos se resquebrajara, y algunos de los desastres ulteriores creo que tienen su origen precisamente en esta decisión tan equivocada de invadir Irak, y algunos de los efectos todavía estamos padeciendo. Y por supuesto que el miedo se introdujo en los viajes, y ahora pasar
los controles de seguridad en los aeropuertos, se han convertido en una especie de orcas caudinas en la que todos los pasajeros somos sospechosos de estar pensando en cometer un atentado. Bueno, esto al final pagan como siempre justos por pecadores. Pero es verdad que el mundo se ha vuelto todavía más complejo y la sensación que tenemos ahora mismo es que muchos países siguen viendo con desconfianza a Estados Unidos hasta el punto de no entender la justificación de defender, en el caso ahora mismo de la guerra que tenemos en Ucrania, con la invasión inicua desatada por Vladimir Putin, el presidente ruso, y muchos países, sobre todo el tercer mundo y buena parte de América del Sur y de África, justifican de alguna manera la acción de Rusia, y esto forma parte, bueno, de esta especie de desconfianza hacia Estados Unidos que creo que se equivocó precisamente al convertir en Irak en destinatario de esta terrible ofensiva que destruyó el país y no implantó ni mucho menos la paz ni la democracia en Irak. Hablaba Alfonso Armada en Madrid. George Bush, en una entrevista en 2008, reconoció que su gran error fue creer que en efecto había armas de destrucción masiva. Ya hemos pasado de tiempo, pero quiero hacer una pregunta para Robert Macaulay, y te pediría, Robert, por favor, si la respuesta es breve, pero me llamó la atención lo siguiente. Cuando gobierna Barack Obama, se acaba con Osama Bin Laden, y les vemos a ellos en una pequeña oficina, él, a su secretaria de Estado Hillary Clinton y al gabinete, viendo en televisión las transmisiones de cuando abaten a Bin Laden. Pero en la descripción que has hecho de los diversos gobiernos, pareciera que todo fue en decadencia. Los errores de Bush llevan a Obama, Obama lleva a Donald Trump lleva ahora esta situación que tenemos con Biden. No hay posibilidad alguna de frenar esa caída, Robert. Claro que hay otros candidatos que ni son Trump ni son Biden que son capaces, y cuando yo digo fracaso de Obama, un fracaso fue sacar las tropas de Irak cuando ya, a pesar de todos los errores de Bush, creo que eran errores de arrogancia, pero de buena fe, no era fabricado esto de las armas, pero con el resurgimiento en 2007 y 2008, el ejército norteamericano ganó militarmente, derrotó a Al-Qaeda, demostró que era el caballo fuerte, y Obama votó eso, sacando las tropas totalmente de Irak cuando el país estaba más o menos estable. Entró ISIS, entró la crisis migratoria de Europa, y después entró, y el gobierno de Barack Obama entró por los fracasos de Bush, y el gobierno izquierdista no hizo bien y dejó una economía débil y grandes problemas ahí, y eso llevó a Trump, que después llevó a Biden. Pero hay que buscar políticas sensatas que funcionan, políticas de centro-derecha con líderes honestos, disciplinados, y tenemos varias alternativas ahora, pero no, una cosa trae la otra, y aquí estamos. Pero sí tenemos buenas opciones, pero hay que volver a buenas políticas sensatas y no la expansión masiva del gobierno que Joe Biden está tratando, ya está haciendo. Y Obama empezó y Joe Biden quiere completar, o los asesores de Obama que realmente están manejando la administración de Biden. Bien, muchísimas gracias a Robert Macaulay, analista político aquí en Miami, y muchísimas gracias al periodista Alfonso Armada, allá en Madrid, quien fuera el corresponsal del ABC en Nueva York en 2001. Gracias, Alfonso. Muchas gracias, un placer. Hasta pronto. Gracias, muchas gracias. Hasta luego. Y gracias, Robert. Muchísimas gracias. Gracias. El reloj indica 10:24 de la mañana, una pequeña pausa. Ya regresamos en Conexión Radio por Éxito 107.1 FM en Miami. Continuamos en breve con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. Son las 10:27 de la mañana. La noticia crucial del fin de semana es la que nos viene desde Marruecos, donde hubo un terrible terremoto el día viernes, finalizando el día viernes. El amigo Ángel Espósito de la Linterna de la COPE
ha volado a Marruecos y esta mañana transmitió esto. Escuchemos a Ángel. Amanece en Marrakech. Esta es la situación de cualquier plaza de esta ciudad a estas horas. Son las 7 de la mañana, la gente sigue durmiendo en el suelo, la gente cambiando a los niños, los mayores, los bebés. Una situación francamente complicada, de pánico, de miedo, en la que uno se hace muchas preguntas, desde políticas hasta humanitarias, por supuesto. Amanece en Marrakech, la gente en la calle, muerta de miedo. Muerta de miedo. Me recuerda mucho me recuerda mucho lo que ocurrió en el año 67 en Caracas, que la gente pasó más de una semana que no entraba a ningún edificio, a ninguna casa, todos dormían en las calles. La placa africana, continente africano en este caso, pues generan una serie de tensiones en las rocas que mayoritariamente se liberan como bien formando cadenas montañosas o también en este caso en la forma de terremotos como el que pudimos vivir el pasado viernes. Ahora, esto se asume, Marruecos, esta parte noroccidental del África, ¿se asume como zona sísmica o no? Bueno, sabíamos que era una zona sísmica, lo que quizá nunca había habido un terremoto de esta magnitud en periodo histórico y por lo tanto eso llevó a pensar de alguna manera que podía ser una zona con menor peligrosidad sísmica, porque desgraciadamente una gran parte de nuestro conocimiento sobre los terremotos que han ocurrido en una región se deben al carácter histórico de estos y posteriormente al periodo instrumental, que es cuando ya teníamos los instrumentos para poder medir este tipo de eventos. Y desde luego en esta zona nunca había habido un terremoto de una magnitud tan grande, al menos que tengamos constancia en los tiempos más recientes. A ver, entiendo que lo que agrava el terremoto es que la construcción marroquí es endeble, no está prevista pues para soportar fuertes movimientos sísmicos. ¿Eso es correcto o es especulación periodística? Bueno, hay de todo en este caso, ¿no? Vemos que hay muchas casas que han colapsado por completo, sobre todo casas principalmente construidas con ladrillo y adobe, que son muy vulnerables ante el riesgo sísmico, pero sin embargo vemos también edificios históricos que han aguantado, ¿no? Mucho más antiguos. Obviamente esto se debe en gran medida a la forma en la que construimos, ¿no? La vulnerabilidad de una población ante un terremoto depende mucho de esa calidad de la construcción y de que esté preparada, obviamente, para aguantar un terremoto de magnitud 6,8, que ya es un terremoto muy importante, ¿no? Además, pues le sumamos otros factores, ¿no? El terremoto ha sido muy somero, con lo cual la energía se ha disipado bastante en la superficie, que es donde vivimos nosotros, haciendo que la sacudida fuese más intensa. Y bueno, si le sumamos esto, la calidad de la construcción, también que en las zonas montañosas han ocurrido deslizamientos y caídas de rocas que han contribuido precisamente también a esa destrucción. Bueno, pues tenemos el caldo perfecto para una desgracia y una catástrofe del tipo que estamos viendo en los últimos 48 horas. Ya. Dada la cercanía de Marruecos ya con Europa y dado que esa cercanía se da precisamente en la península ibérica, ¿esto esa placa afectaría también a España y a Portugal o no? Bueno, en concreto, la falla que, por ejemplo, ha provocado este terremoto no nos afecta directamente, pero estamos, digamos, dentro del mismo contexto geológico, es decir, el sur de la península ibérica, es decir, España y Portugal, y el norte de África, en este caso, sobre todo la parte más occidental, obviamente están sujetas a las mismas al mismo régimen de esfuerzos, ¿no? A esa colisión entre Europa y África, y por lo tanto somos una región sísmicamente activa, así que en los últimos siglos hemos tenido muchísimos grandes terremotos. Ya, esto, una vez que se dio un terremoto como este, ¿qué probabilidades hay de algo que se repita
en un futuro no necesariamente lejano. Bueno, desgraciadamente en sismología no podemos predecir el futuro ni sabemos cuándo va a ocurrir un gran terremoto de nuevo. Lo que sí que, porque desgraciadamente todavía no tenemos esas herramientas, aunque se ha avanzado muchísimo, pero lo que sí que hacemos énfasis siempre es en que se mejore la calidad de la construcción a través de la normativa sismoresistente, en concienciar a la ciudadanía sobre qué tiene que hacer en caso de terremoto, tanto antes como durante y después de un terremoto. Y para nosotros lo básico hoy en día, además de mejorar nuestro conocimiento, obviamente, sobre las zonas sísmicamente activas, es que la población esté concienciada, que la política esté concienciada y que siempre haya una normativa sismoresistente que se cumpla. Ya. Nahum, muchísimas gracias por atendernos en la mañana de hoy. Muchísimas gracias a ustedes. Nahum Méndez Chazarra es geólogo. Nos habló desde Alicante. El reloj indica en este momento las 10:33 de la mañana. Una noticia interesantísima. Tenemos que el primer órgano humano creado dentro de un animal abre la puerta a fabricar recambios, entre comillas, para los humanos. El experimento realizado con riñones humanizados en embriones de cerdo supone un salto hacia el todavía lejano sueño de utilizar otros mamíferos como fuente inagotable de órganos para trasplantes o senotrasplantes. ¿Qué es un senotrasplante? Vamos de Alicante ahora, sin abandonar el Mediterráneo, vamos ahora hasta Barcelona, donde en la línea telefónica está el doctor Marc Güell, profesor en la Universidad Pompeu Fabra, allá en Barcelona. Durante años estuvo en el Harvard Medical School, fundador de la empresa Genesis Bio. Doctor Güell, muchísimas gracias por atendernos en el programa de hoy. Buenos días, un placer hablar con vosotros. ¿Qué es un senotrasplante? Seno con X. Bueno, pues un senotrasplante es cuando usamos un tejido de una especie para trasplantarlo a otra especie, ¿no? Normalmente los trasplantes son de humano a humano, ¿no? Pues desde lleva un tiempo ya se está planteando también poder usar quizá otro animal como fuente de estos órganos para salvar vidas a humanos. Y lo que se ha hecho con los riñones que se fueron no sé cuál sería el verbo a utilizar, pero que fueron criados, formados, gestados en cerdos para llevarlo luego a seres humanos. ¿Qué nos puede decir al respecto? Claro, esto es un reto complejo, es difícil porque, claro, ya tenemos incluso problemas de incompatibilidades entre humanos, ¿no? Y claro, cuando nos vamos de una especie a otra, estos problemas de incompatibilidades son todavía más grandes. Y bueno, desde hace mucho tiempo se está intentando buscar soluciones a este reto. Por un lado, hay lo que es la ciencia del trasplante clásico, que lo que hacen es de alguna manera humanizar cerdos. Y después está esta otra vía que se reportó recientemente, ¿no? Que es directamente intentar hacer crecer órganos humanos dentro de un embrión de cerdo. Y esto es un poco las dos maneras que se están enfocando para solventar este reto. Y las probabilidades de éxito, de acertar, ¿cuántas son? ¿En qué nivel estarían, estadísticamente hablando? A ver, el senotrasplante yo creo que está viviendo unos tiempos muy importantes. Ha habido mucho progreso. Por ejemplo, hay órganos como es el riñón o, por ejemplo, los islotes pancreáticos o incluso el corazón, que, por ejemplo, la supervivencia en un primate no humano de un órgano de cerdo es muy importante, incluso llegando a los varios años. O sea, se ha hecho un progreso muy, muy importante. Sí que es verdad que son cosas muy complejas y todavía, faltan algunas cosas para que llegue a humanos. Pero claro, aquí estamos hablando de órganos de cerdos con algunos arreglos para que se parezcan o sean más compatibles en humanos. Lo que planteaba este estudio es un concepto un poco distinto, que es directamente, ¿podríamos soñar algún día de hacer crecer un órgano de cerdo dentro de un órgano humano dentro de un cerdo? Leo esta nota. Estamos hablando de organismos híbridos denominados quimeras por el monstruo mitológico con cabeza de león, vientre de cabra y cola de dragón. Le citan a usted, doctor Güell, y dice
que usted aplaude estos resultados puede ayudar a entender mejor dónde están los límites actuales del quimerismo entre especies. ¿Qué más va a ser necesario?, se pregunta usted. ¿Tiene la respuesta? Sí, la verdad es que es una cuestión fascinante, ¿no? Por ejemplo, ya hace unos años, mucho más de una década, se consiguió, por ejemplo, hacer crecer tejidos de rata en un ratón. Pasa que, claro, una rata y un ratón son dos especies muy parecidas. Y un poco inspirados con estos resultados, pues se ha intentado en dos especies más distantes como son el humano y el cerdo. A ver, los pasos que se han hecho son muy incipientes, son muy interesantes, pues se ha podido ver un principio, digamos un principio de riñón primordial dentro de este embrión de cerdo, pero bueno, pero todavía nos falta mucha investigación y esto abre muchas preguntas, ¿no? De qué nos falta aprender para poder hacer esto realidad algún día. ¿Por qué un cerdo y no un chimpancé, por ejemplo? Claro, esa es una pregunta muy interesante. La verdad es que ahora mismo en el mundo del xenotrasplante hay un consenso importante en el cerdo. Y hay varias razones por esto. Por un lado está la cuestión ética. Realmente es muy difícil hacer experimentos en primates. Después está una cuestión práctica. A nivel biotecnológico y bueno, y obviamente a nivel de alimentación, llevamos muchos años trabajando con los cerdos y realmente, pues bueno, tenemos buenas maneras de hacer cría, de hacer incluso cambios genéticos. Y por último, también hay una cuestión de seguridad biológica, porque cuando más cerca es el animal de nosotros, más fácil es que salten virus. Por ejemplo, todos podemos recordar cómo fue el origen de la SIDA, por ejemplo, ¿no? Que saltó de primates a primate humano. Sí, interesante ese punto. Y un poco, pues, un poco, pues, decía. Bueno, decía, y en el cerdo pues se encuentra un poco el consenso, ¿no? Este consenso entre una cuestión de bioseguridad, una cuestión técnica y bueno, y también una relativa cercanía a nosotros, ¿no? En términos de fisiología y de tamaño. Pero siempre se usan cerdos pequeños, no los cerdos de 300 kilos, sino lo que llamamos mini cerdos pequeños, que son de 60 a 70 kilos. Habló usted de riñones, que ha sido el caso reciente. Habló usted también de páncreas, habló de corazón. ¿Qué otros órganos pueden entrar en estos xenotrasplantes? A ver, en la investigación hay muchos, pero sí que creo que hay una diferencia importante entre estos tres y la complejidad de otros, ¿no? Por ejemplo, cuando pasamos a hablar de hígado, ya saltamos de años de supervivencia a quizás semanas o como mucho meses. El hígado es un órgano pues de una complejidad mucho mayor, con muchas funciones metabólicas, y después está el pulmón, todavía más complicado, que hay muchas células inmunitarias, un órgano muy vascularizado, y a pesar de que en estos también se hacen intentos, estamos más lejos, mucho más lejos. Ya. Doctor Well, ha sido usted muy gentil en la mañana de hoy. Muchas gracias por atendernos. A ustedes, ha sido un placer hablar con vosotros. Que tengan un fantástico día. Gracias, igual por allá. El doctor Mark Well es uno de los fundadores de eGenesis, una de las empresas estadounidenses que modifican el ADN de los cerdos para generar órganos porcinos que se puedan trasplantar a personas. En la actualidad, el doctor Well es profesor en la Universidad Pompeu Fabra, allá en Barcelona, desde donde nos habló. Son las 10:41 de la mañana, una pequeña pausa, y ya regresamos en Conexión Radio por Éxito 107.1 FM en Miami. En un momento regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. La Tempestad es una de las obras tardías finales de William Shakespeare. Es una obra ambiciosa, mezcla magia, brujería, pleitos entre familias, entre hermanos y reconciliaciones. Va a haber un montaje de La Tempestad de William Shakespeare en Miami, pero el detalle está en que el montaje es infantil. Así es, para niños. ¿Cómo La Tempestad puede ser adaptada para que la disfrute y la entienda el llamado público menudo? Pues se lo preguntamos a la productora de la obra, que es la actriz Mabe Hernández. Mabe, muy buenos días, muchas gracias por atendernos. Buenos días, César Miguel, ¿cómo estás? Bueno, muy contento de hablar contigo.
Mabe, a ver cómo volviste infantil una obra como La Tempestad. Bueno, sí, como bien lo dijiste, es una obra de conflictos y es para adultos y es Shakespeare. Y cómo hacer esta obra para niños, pues bueno, obviamente hubo una adaptación de Irma Borges, que la hizo pues más cercana, más simple y a través de juegos y a través de la magia del director, que es Vicente Albarracín, pues somos capaces de dar ese mensaje y de darles un poquito de Shakespeare a los niños, de manera que todos lo entiendan, y es importante decir que no es solo para niños, sino para toda la familia realmente, ¿no? Porque si bien hay conflictos y peleas entre hermanos, también nos muestra cómo solucionar los conflictos, el perdón, todas esas cosas a través de efectos visuales, y trabajamos con una tela bellísima que hace del mar, todo de manera que se enfoque a los niños, pero como te digo, también a los adultos. Y te quería comentar una cosita, yo soy la actriz realmente, una de las actrices. La producción está a cargo de Jimena Iribarren y Eliberti. Pero bueno, es así, ¿Tú es haces? una invitación a que los niños Sí, tú haces aprendan jugando. Gonzala. Correcto, yo hago de Gonzala. Compartes el personaje con Camila Siso. Correcto. Y- Está también Sonia Smith. Ya, mi querida Sonia. Sí, grandiosa, ella es la que nos narra como toda la obra. Está Steffi Torres, Juan Bautista, Saúl Mendoza, Gilel Potacni, Magua Moretti, y bueno, como dijiste, Camila y yo compartimos el personaje de Gonzala. Veo que en lugar del duque de Milán son una duquesa y su hija desterradas a la isla encantada en esta sinopsis infantil. Es así. En la adaptación pues decidimos que en vez de que sea un hombre, pues Próspero, que es en la original, Sí. sea ahora Próspera, y ese es nuestro personaje de Sonia. Qué bien. Y ella es la que nos va a echar el cuento, dicho así. Ella nos echa el cuento de cierto modo, sí, ella es como ella está en toda la obra y va hilando a estos personajes mágicos, porque eso es una isla encantada, pues llena de personajes mágicos. Hay payasos, hay estos seres que en inglés le decimos magical beings, que bueno, que son los que llevan y traen la magia a esta obra, que está maravillosa. Tiene un vestuario que hizo Olivia Stiteri, una venezolana que está en España, con material reciclado. Qué bien. Y bueno, creo que les va a encantar. Además, está en inglés. No sé si eso ya lo habías dicho. No lo he dicho. Sí, va a ser, la versión está en inglés, pero vamos a tener subtítulos en español. Qué bien. Así que bueno, va a ser para todos los públicos. Pero no va a ser el inglés shakespeariano, ¿o sí? No, gracias a Dios, porque eso ni yo lo entiendo. No. También está adaptado la forma de contarlo, obviamente palabras mucho más sencillas y una forma mucho menos compleja que Shakespeare, así que todos lo vamos a poder comprender. Bueno, me alegro mucho. Invita a nuestros oyentes, Mabe, por favor. Claro que sí, mira, vamos a estar durante 2 fines de semana, estrenamos el 23 de septiembre en el Teatro Tower. Los tickets están a la venta por Ticketplate. Así que no se lo pueden perder, de verdad que además es un nuevo espacio que se está activando muchísimo, y bueno, creo que hay poco teatro infantil, y esto es una ventana para enseñarle a los niños y que aprendan y disfruten del teatro también. 23 y 30 de septiembre, entonces. Sí, tenemos esos 2 fines de semana. A las 3 de la tarde en el Teatro Tower, allí en la calle 8. Es así, en la calle 8. Muy bien. La Tempestad de William Shakespeare, tanto miamizada con el inglés, con Sonia Smith, Steffi Torres, Juan Bautista y Saúl Mendoza, Mabe Hernández, Camila Siso, bajo la producción de Jimena Iribarren, Eli Berti y la dirección de Vicente Albarracín. Bueno, todo el éxito del mundo, Mabe, allí iremos a disfrutarte. Por favor, ahí te quiero ver en primera fila. Bueno. Con toda la familia, por favor. Así será, y llevaré a toda la familia. Gracias, Mabe. César. A ti por brindarnos este espacio para contar un poco de lo que estamos haciendo. Muy bien. Mabe Hernández, del elenco de este montaje de
La Tempestad, una versión infantil del clásico de William Shakespeare. El reloj indica en este momento 10:51. Las noticias de este momento en Conexión Radio. Y ya para cerrar, ¿qué tenemos, Flor Alicia? Bueno, César, a ti que te gustan las novelas de espías, escucha esto. Un hombre sospechoso de espiar en el Parlamento británico para China negó este lunes estas acusaciones y aseguró ser completamente inocente en un caso que relanza las tensiones entre Londres y Pekín. Según el diario The Times, el hombre actuaba dentro del propio Parlamento, acercándose a los miembros del Partido Conservador en el poder. Mantenía vínculos estrechos con el secretario de Estado para la Seguridad, Tom Tugendhat, y estaba empleado como investigador por Alicia Kearns, presidenta de la Comisión Parlamentaria de Asuntos Exteriores, según afirmó The Times. El hombre, sin desvelar su identidad, explicó en un comunicado publicado por sus abogados sentirse obligado a responder a las acusaciones de los medios de comunicación de que es un espía chino. Es esencial, dijo, que se sepa que soy completamente inocente. Denunció también la información errónea y extravagante que ha sido publicada hasta ahora. Lo cierto es que si una historia de espías hay que tomársela en serio, tiene que ser británica. Tiene que haber un británico de por medio o en algún momento pisar Londres. Gracias, Flor Alicia. Son las 10:52. Y así nos vamos por el día de hoy. En Conexión Radio fue una producción de Flor Alicia Anzola para Éxito 107.1 FM. Con Laura Rodríguez en la producción general, Mariel Sofía Rodríguez en la producción informativa y Jesús Carreño en los controles. Ante el micrófono, quien tuvo el gusto de hablarles, César Miguel Rondón.